Bienvenidos a Aula 47. Actualidad. Hoy, en la sección de actualidad, os traemos el trasplante con éxito por primera vez de un corazón de cerdo a un humano. Y es que por primera vez se ha logrado trasplantar con éxito un corazón de cerdo modificado genéticamente a un ser humano en Estados Unidos, en una cirugía clasificada de histórica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Este trasplante de órganos ha demostrado por primera vez que un corazón animal modificado genéticamente puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo, ha detallado la institución encargada de la operación en un comunicado. El paciente, David Bennett, de 57 años y residente en Maryland, fue operado hace 3 días en el centro médico de dicha universidad, tras sufrir una arritmia, y se encuentra bajo vigilancia médica en buen estado de salud. Según la institución, el trasplante de un corazón de cerdo era la única opción disponible para el paciente, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional con el corazón de otro ser humano. Entrevista. En la entrevista de hoy tenemos a don Ángel Moreno Gómez, director adjunto del Centro de Quintos de Mora, que pertenece al organismo autónomo de Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bienvenido y muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Hola a todos, encantado de compartir unos minutos con todos vosotros. Lo primero que nos gustaría saber es qué son los Quintos de Mora y dónde se encuentran. El Centro Quintos de Mora es un monte público que pertenece al Estado y se encuentra en los Montes de Toledo, concretamente en el término municipal de Los Llévenes. Dentro del término de Los Llévenes podemos ubicarlo en su parte suroeste, limitando en gran parte con la provincia de Ciudad Real. Tiene una superficie total de 6.864 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, esas casi 7.000 hectáreas se dividen en 3 partes muy claras, tenemos una zona muy llana que se denomina Raña, en torno a unas 2.000 hectáreas. Luego tenemos una parte de Solana o a todas aquellas laderas de exposición sur, que están en torno a unas 1.500 hectáreas. Y algo más de 2.000 hectáreas componen toda la zona de Umbría o todas aquellas laderas que tienen una exposición norte. A nivel administrativo, este centro depende del organismo autónomo Parques Nacionales. No somos un parque, al igual que el cercano Parque de Cabañeros, que lo tenemos en línea recta prácticamente a menos de 10 kilómetros, pero sí estamos dentro de este organismo, al igual que otros territorios, como por ejemplo podemos nombrar el Centro de Montes del Lugar Nuevo y Selladores Contadero, que se ubica en la provincia de Jaén. Es decir, que el organismo autónomo Parques Nacionales no solo incluye parques, sino que también incluye otros territorios de gran importancia a nivel de diversidad y de conservación, y que no somos los únicos. Entonces estamos incluidos en ese organismo, lo cual también pues, nos confiere una calidad en cuanto a actividades de conservación y de gestión. Y por último, en cuanto a personal, por dar una pequeña pincelada, pues a nivel técnico está el director, Carlos Rodríguez, y yo. Y luego, a nivel de trabajo en monte de forma permanente, pues tenemos un agente medioambiental jefe y otras 2 personas más, completándose con 2 personas de administrativo que están en las oficinas que tenemos ubicadas en Toledo. A nivel técnico, tanto el director como yo, pues estamos a caballo entre el monte y la oficina. Podemos estar un par de días en monte y el resto en la oficina desarrollando los diferentes temas administrativos. ¿El paraje se encuentra abierto al público? Es decir, ¿se puede visitar un fin de semana, por ejemplo? El monte no tiene un uso público como puede tener un parque nacional. Lo que sí contamos es con 2 accesos, los cuales pueden ser transitados los 365 días del año. Esos 2 accesos, uno es una vía pecuaria, que es el Cordel de los Urdeños, y el otro es el Camino del Molinillo. Ambas vías están siempre abiertas, accesibles,
Obviamente son caminos que circulan por el monte y que no están asfaltados, por lo tanto no tienen es decir, no se puede ir con cualquier vehículo, hay que ir con un vehículo todoterreno, bicicleta, andando o por cualquier otro medio de locomoción. Yo siempre recomiendo o cuándo se puede visitar Quintos o cuándo es más bonito visitar Quintos. Pues bueno, cada época tiene su encanto. Todo el mundo conoce Quintos por la Berrea, por los ciervos. No hay ningún problema para visitar Quintos en Berrea. ¿Qué recomiendo yo siempre para visitarlo en Berrea? Intentar evitar los picos cuando hay muchas personas intentando ver la Berrea. Esos días son, pues sobre todo, viernes, sábado y domingo y sobre todo por las tardes. Yo suelo recomendar, si se quiere ver la Berrea en todo su esplendor, intentar buscar un día entre semana y, si no es posible, un día de fin de semana, pero a primera hora de la mañana, y tranquilamente circular por cualquiera de esos dos caminos, andando con el vehículo despacito, y se podrá ver en todo su esplendor el espectáculo de la Berrea, que la verdad es que es digno de ver y sobre todo escuchar. ¿Desde cuándo forma parte del patrimonio del Estado? Este monte pertenece al Estado desde el año 1942, aunque si os parece bien vamos a irnos un poco más atrás y entender el porqué de este monte. No solo este, sino todos los montes que lo rodean, como bien sabéis, se denominan los Montes de Toledo, nombre que adquirió cuando la ciudad imperial adquirió estos territorios por compra al rey Fernando III el Santo, por un total de 45 maravedíes de oro, dinero que necesitaba el rey para poder financiar todas sus campañas bélicas. Todos estos territorios pertenecieron a la capital hasta que en el año 1829, época de desamortización, fueron transferidos al municipio de Mora. ¿Por qué? Parece ser que es debido a los derechos que mantenían anteriormente, pues de pastoreo, de leñas, etc., se les adjudicó determinados terrenos. En ese momento es cuando por primera vez aparecen Quintos de Mora. Mora porque se le adjudicó a ese municipio, aunque los terrenos están en término de los Llévenes, y Quintos porque son varias porciones de terreno. Quinto no es una quinta parte, sino una porción de terreno. De hecho, Quintos de Mora son 4 quintos: Las Peralosas, Valdehierno, Gil García y Valdibáñez. Por tanto, perteneció al Ayuntamiento de Mora desde ese momento, desde el año 1829 hasta el año 1942, en el cual es comprado, parece ser por 700.000 pesetas, por el Patrimonio Forestal del Estado. El Patrimonio Forestal del Estado en esos momentos tenía una política de compra de terrenos forestales, no solo compró Quintos, sino otra serie de territorios. Desde el año 1942, con posterioridad, con la creación del famoso ICONA, que muchos recordarán o habrán oído, el famoso Instituto para la Conservación de la Naturaleza, pasó a formar parte del ICONA en el año 1971, hasta el año 1996, en el cual ya desapareció el ICONA y estos territorios, el Monte de Quintos de Mora, se adscribió al organismo autónomo Parques Nacionales, organismo al cual pertenecemos en estos momentos. ¿Qué actividades se llevan a cabo en los Quintos de Mora? Las actividades en el centro podemos dividirlas en gestión y conservación, investigación y formación y uso institucional. En cuanto a gestión, podemos destacar el plan de ordenación de pastizales que se lleva realizando en el centro desde hace ya más de 30 años. Consiste en la realización de una serie de siembras para los ciervos con un doble objetivo: mantener una buena condición corporal de estos y evitar los daños por ramoneo sobre la vegetación. No cabe duda que estas siembras no solo benefician al ciervo, sino a otras especies de fauna. Destacar los aprovechamientos. En Quintos tenemos aprovechamientos de piña, madera, leñas y caza. Quizá el más conocido es el aprovechamiento cinegético, por la repercusión que tiene. Destacar también el dispositivo contra incendios forestales que tenemos en el centro, compuesto por un pequeño retén, una torre de vigilancia, las cuales están activas durante los 4 meses de peligro alto, del 1 de junio al 30 de septiembre, y están también 2 meses más realizando tratamientos preventivos sobre diferentes estratos de vegetación. En cuanto a actuaciones de conservación, destacar las repoblaciones que se están llevando a cabo. Contamos con más de 250 hectáreas repobladas, fundamentalmente con quercinias, encina, quejigo, alcornoque, y también incluimos otras especies como pueden ser labiérnago, cornicabra o madroño.
Sobre flora también actuamos en especies que están en peligro porque tienen muy pocos individuos, porque no se regenera bien, etcétera, como pueden ser pues, el arraclán, el fresno o el abedul. En cuanto a fauna, destacar el seguimiento que se realiza de diferentes especies, algunas de ellas amenazadas, como puede ser el buitre negro, el águila imperial, la cigüeña negra. Destacar la población nidificante que tenemos de buitre negro, la cual está en aumento y de la cual estamos muy, muy contentos, los nidos que tenemos de águila imperial, águila real, etcétera. Y por último, en cuanto a actividades de conservación, destacar las infraestructuras y las actuaciones que se realizan para el fomento del conejo. Como bien sabéis, el conejo es una especie presa de especies muy importantes, como puede ser el lince ibérico o el águila imperial, y durante los últimos años se están realizando actuaciones que están teniendo unos resultados muy positivos y que en determinadas zonas ya podemos observar unas poblaciones de conejo bastante interesantes. Pasamos a la investigación. Quintos cuenta con un pequeño laboratorio en el cual hay en este caso una técnico de laboratorio, la cual realiza toma de muestras de los individuos que son abatidos tanto en monterías como en control poblacional de ciervo, gamo y jabalí. Este laboratorio cuenta con una base de datos que puede ser de las más importantes a nivel nacional. Es una base de datos que cuenta con miles y miles de datos de edad, peso, condición corporal, etcétera. Todos estos datos son compartidos con investigadores. Es decir, Quintos, siempre lo he dicho, es un laboratorio a campo abierto, es un gran laboratorio de 7.000 hectáreas. Multitud de investigadores nos solicitan los datos, nos solicitan poder investigar, poder realizar y desarrollar sus proyectos en Quintos. Y desde el centro pues, se les facilita en lo posible estas actuaciones. También tenemos una parte de formación. Recibimos a universidades, a centros de capacitación, etcétera. También tenemos un pequeño programa de prácticas y algunos alumnos, tanto universitarios como de formación profesional, pues acudan a nuestro centro e intentamos que se lleven una buena experiencia y formación en cuanto a las actividades que se desarrollan en el centro. Y yo creo que esto es un poco resumido algunas de las actividades que realizamos. ¿Cuáles son la fauna y flora más características de la zona? Dentro de la fauna, en el monte se han identificado más de 350 especies, tanto de vertebrados como de invertebrados. Si pasamos a los vertebrados, que quizás son los que es más fácil identificar o son más conocidos, pasamos desde algunos anfibios como el tritón pigmeo o la salamandra, a los reptiles, entre los cuales está el galápago europeo, galápago leproso, las serpientes, la culebra de escalera, culebra de herradura, lagartos, como el lagarto ocelado, muy típico de los montes de Toledo. Dentro de las aves, pues desde el pequeño petirrojo, pasando por el herrerillo, las currucas, abejarucos, y aumentando de tamaño, pues los ratoneros, águila real, buitre negro o águila imperial. Entre los mamíferos, pues destacar las 11 especies de murciélagos que están presentes, especies de un tamaño medio, como es una jineta, una garduña, un tejón, y las especies de mayor tamaño, que también son las que se observan con más frecuencia, como puede ser el ciervo, el corzo, el gamo o el jabalí. Respecto a la flora, y teniendo en cuenta los inventarios de los cuales disponemos, contabilizamos un total de 837 especies. La mayoría, por supuesto, es vegetación mediterránea, entre las cuales destaca, obviamente, la encina, zonas con algo más de humedad el quejigo, y en zonas de fondos de valle y en algunas zonas con mayor altitud podemos encontrar el roble melojo o rebollo. También podemos destacar algunas especies singulares, como puede ser el piruétano o el maguillo, ambas con muy pocos efectivos dentro del monte y las cuales se está intentando conservar y fomentar.
Otras especies son muy visuales según la época. Por ejemplo, en otoño, en determinadas laderas, se pueden observar arces, mostajos o cornicabras que, debido a su colorido entre naranja y rojo, pues se pueden identificar perfectamente. Otra especie que también identificamos y que es muy típica es la jara pringosa, con ese colorido blanco en el mes de mayo. Y por último, pues destacar algunos brezos, que también son muy coloridos y van desde los rosas hasta los blancos. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar allí y qué destacarías de la zona? Pues la verdad es que es difícil elegir qué es lo que más me gusta de este trabajo, porque me gusta casi todo, aunque parece que es por quedar bien, pero no es así. Es tener en cuenta que yo soy ingeniero de montes, soy de los Llévenes, parte de mi formación académica se ha desarrollado en este monte y por tanto terminar la formación académica y luego poder desarrollar parte de tu vida laboral en un monte donde al fin y al cabo te has criado, pues para mí es un orgullo, es una satisfacción. Cosas que me gustan, pues la conservación me gusta mucho, el ver cómo evolucionan las repoblaciones que estamos desarrollando, el intercambiar experiencias con otros técnicos de otros lugares, de otros territorios, de otros parques nacionales, lo cual si no trabajara en este monte que pertenece al organismo no tendría esa oportunidad. El intercambiar experiencias con investigadores, de los cuales siempre se puede aprender y se puede aportar el granito de arena. El trabajo con el personal de las diferentes actuaciones de conservación que se realizan. Yo creo que es de la parte más gratificante el intercambiar información, experiencias con esos trabajadores que están realmente todo el día en el campo. Yo creo que es una experiencia muy positiva y por supuesto, tener la posibilidad de observar diferentes especies, tanto de fauna como de flora, de forma habitual. El observar un nido de buitre negro, el vuelo del águila imperial, una cigüeña negra, cómo evoluciona una especie vegetal que está en peligro y que estamos intentando recuperar. Todo ese tipo de actividades, pues para mí son muy gratificantes y la verdad es que me cuesta elegir entre una de ellas. Yo creo que en sí el trabajo es muy gratificante. Pues muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo y por acercarnos un poco más a este paraje tan especial. Medio ambiente. Hoy en la sección de conciencia ambiental traemos el tema de que la Comisión Europea reconoce la energía nuclear como verde, al menos hasta 2045. Y es que Bruselas ha lanzado su polémica propuesta para clasificar a la atómica y al gas como fuentes de energía necesarias para la transición hacia una generación sin emisiones de CO2. Y es que Europa se ha fijado en un ambicioso programa de descarbonización de la energía. Pasarse a lo verde es más complejo de lo que pensamos, de lo que en un principio nos podría parecer, porque casi son 450 millones de personas las que están viviendo en el territorio de la Unión Europea y es necesario buscar diferentes caminos, es decir, unos caminos nuevos para la creación de esta energía sostenible y limpia. Y es por este mismo motivo que la Comisión Europea ha propuesto calificar como verde a la energía nuclear, abriendo así un debate que parecía estar cerrado desde hace años. Debido al crecimiento de la demanda energética, la Unión Europea se vio obligada a buscar otras fuentes energéticas más potentes. La propuesta llegada a Bruselas plantea dar el certificado de energía verde a toda aquella que sustituya al carbón. La propuesta recoge unos requisitos en cuanto al uso y al reciclaje de los residuos. Además, se propone que las centrales que obtengan los permisos hasta 2045 deben cumplir una serie de condiciones muy estrictas para evitar un daño importante al medio ambiente y a los acuíferos de la zona. Por si no lo sabíais, España está en desacuerdo con esta propuesta. ¿Vosotros qué pensáis sobre la energía nuclear? ¿Os parece una buena alternativa? No te quedes al margen porque tu granito cuenta. Déjate de historias.
Hoy vamos a dedicar la sección a uno de los hallazgos artísticos más importantes de la historia, o mejor dicho, de la prehistoria, las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Y es que estas representaciones que todos conocemos se vieron envueltas en una gran polémica a finales del siglo XIX, cuando el naturalista cántabro Marcelino Sanz de Santuola las encontró por casualidad e informó sobre su existencia a la comunidad científica. Aunque la cueva de Altamira había sido descubierta por azar una década antes, la historia que nos ocupa comenzó en 1879. Tras haber contemplado las colecciones de objetos prehistóricos expuestos en la Exposición Universal de París de 1878, el año siguiente Santuola volvió para inspeccionar la gruta en busca de fósiles y restos de antiguas ocupaciones humanas. Sin embargo, esta vez lo hizo acompañado por su hija María Justina, de 8 años. Fue ella la que, pudiendo adentrarse más por su corta estatura, señaló a su padre la presencia de pinturas de bueyes en el techo de la cueva. Lo que la niña descubrió no era otra cosa que la sala de los polícromos, en cuya parte superior destacan las representaciones de bisontes, ciervos y caballos en tonos rojizos, ocres y negros. Unos años antes, mientras buscaba restos paleolíticos, Santuola se fijó en unas rayas negras pintadas en la quinta galería, pero en aquel momento no les dio mayor importancia. Sin embargo, una vez relacionados los objetos vistos en París con los restos encontrados en Altamira y con las pinturas rupestres recién halladas, Marcelino se dio cuenta de la relevancia del descubrimiento. Por ello, en las siguientes semanas llevó a cabo el copiado de los dibujos y el estudio de los materiales encontrados, publicando sus reflexiones al respecto en un pequeño libro titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Poco después comunicaría sus hallazgos a Juan Vilanova y Piera, catedrático de paleontología de la Universidad Central de Madrid, y toda una eminencia en su campo. Este se convirtió en uno de los pocos que apoyó que lo encontrado en Santillana del Mar databa de la época paleolítica, y sobre todo que las pinturas eran auténticas. Sin embargo, no todo el mundo pensaba así, ni siquiera los eruditos del momento, liderados por Émile Cartillac y Gabriel de Mortillet. Pues cuando las pinturas rupestres de Altamira se presentaron en el Congreso Internacional de Lisboa de 1880 ante la comunidad científica, fueron muchos los evolucionistas, creacionistas y prehistoriadores incrédulos que negaron su antigüedad. Al año siguiente, en 1881, el ingeniero y paleontólogo Edward Hartley fue mandado por Cartillac a visitar Altamira. Tras ver las pinturas, concluyó que debían de ser modernas y que se habrían realizado entre las dos visitas de Santuola a la cueva entre 1876 y 1879, probablemente por parte de un pintor mediocre. Esta visión reforzaba la suposición de Mortillet de que era una falsificación de los jesuitas españoles para desprestigiar a la ciencia prehistórica naciente. En España, Santuola tampoco lo tuvo fácil, pues tanto la Sociedad de Historia Natural como la Institución Libre de Enseñanza se opusieron a sus teorías, por lo que el hallazgo, pese a su gran importancia, fue tachado de fraude. Todos consideraban que ni la técnica, ni la nitidez de los trazos, ni la frescura de los pigmentos podían ser propios de manifestaciones artísticas de la prehistoria, y mucho menos considerando que la inteligencia de los hombres de las cavernas era muy corta. A finales de la década de los 80 del siglo XIX, varios naturalistas e historiadores visitaron Altamira y estudiaron las pinturas y los restos arqueológicos. Asimismo, comenzaron a proliferar dibujos y reproducciones que permitieron que el descubrimiento de Santuola llegase a más gente. Fue en aquellos momentos cuando surgieron algunas voces más a favor, como las de los paleontólogos franceses Edouard Piet y Henri Martin, que encontraban ciertas analogías con los dibujos realizados sobre piedras y huesos que se habían hallado en grutas de Francia, datando las pinturas en la época magdaleniense. Sin embargo, vapuleado por unos y otros, el ánimo y el prestigio de Santuola se hundieron. Entre los negacionistas, el arqueólogo cántabro fue visto, en el mejor de los casos, como un incauto engañado por algún pintor aficionado no demasiado hábil con los pinceles. En el peor, fue tachado públicamente de impostor. Tras los fallecimientos de Santuola en 1888 y Vilanova en 1893, se descubrieron nuevos ejemplos de arte rupestre en otras cuevas europeas, principalmente en Francia. Las pinturas y grabados que decoraban las paredes de las cuevas de Pernonpech, Fillière, Lamut, Les Combagels y Font de Gaume indicaban que Marcelino Sanz de Santuola estaba en lo cierto y que los hombres y mujeres de la prehistoria presentaban la inteligencia necesaria para realizar estas manifestaciones. En 1902, las conclusiones del Congreso de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias apuntaban a la autenticidad del arte parietal.
A los incrédulos no les quedaba otra que reconocer su error en Altamira. Mortillet ya no podía hacerlo, pues había muerto en 1898. Pero Cartaillac sí. Así que reconsideró su postura en un artículo titulado Mea culpa de un escéptico. ¿Qué me dices? ¿Y qué me dices de la primera casa impresa? Y sí, habéis oído bien, casa impresa. Ha ocurrido en Virginia, gracias a la empresa Habitat for Humanity, en Estados Unidos. Janet V. Green, directora ejecutiva de Habitat for Humanity Península y Greater Williamsburg, le dijo a CNN que se asoció con Alkis, una empresa de impresión 3D, a principios del año 2021 para comenzar el proceso. La casa, de unos 110 metros cuadrados, tiene 3 habitaciones, 2 baños completos y fue construida con concreto. La tecnología permitió que la casa se construyera en solo 12 horas, lo que ahorra aproximadamente 4 semanas de tiempo de construcción para una casa típica. April Springfield compró la casa a través del programa de compradores de vivienda de Habitat. Se fue a vivir con su hijo de 13 años justo a tiempo para las festividades de Año Nuevo. Mi hijo y yo estamos muy agradecidos, dijo Springfield en una transmisión en vivo transmitida desde la página de Facebook de Habitat. Siempre quise ser propietario de una casa, es como un sueño hecho realidad. Para comprar la casa, Springfield registró cientos de horas de trabajo en equipo, dijo Green a CNN, que es uno de los requisitos para los compradores de vivienda a través del programa. Todos los afiliados de Habitat en la nación y en todo el mundo venden casas a familias asociadas que tienen ingresos bajos a moderados, dijo Green. Deben tener y mantener un buen crédito y estar dispuestos a asociarse con nosotros. Estoy emocionado de crear nuevos recuerdos en Williamsburg y especialmente en una casa, un hogar, dijo Springfield a GTKR, afiliada de CNN. Un lugar al que pueda llamar hogar y darle a mi hijo ese patio trasero en el que pueda jugar y también para que mi cachorro corra por el patio. El hormigón utilizado en la construcción en 3D de la casa tiene muchos beneficios a lo largo, como la capacidad de retener la temperatura y resistir desastres naturales como tornados y huracanes. La casa de Springfield también incluye una impresora 3D personal que le permitirá reimprimir todo lo que pueda necesitar. Todo desde tomacorrientes eléctricos hasta molduras y perillas de gabinetes, dijo Green a CNN. Si bien este es el primer hogar 3D de Habitat for Humanity en Estados Unidos, ciertamente no será el último. Green le dijo a CNN que espera seguir asociándose y desarrollando la tecnología utilizada con la impresión. Nos encantaría construir más con esta tecnología, especialmente porque ofrece ahorros a largo plazo para los propietarios, dijo Green. Quiz semanal. El pasado 2 de agosto se cumplieron 46 años de la verificación, nada menos que en la Luna, del conocido experimento del martillo y la pluma, sobre el que Galileo teorizó hace 400 años. Al final de la última caminata lunar del Apolo 15, el comandante David Scott realizó una demostración en vivo para las cámaras de televisión. Extendió un martillo y una pluma, y lo soltó al mismo tiempo. Debido a que estaban esencialmente en un vacío, no había resistencia al aire. Por tanto, la pluma cayó al mismo ritmo que el martillo. Como Galileo había concluido, todos los objetos lanzados juntos caen a la misma velocidad, independientemente de su masa. Y la pregunta de esta semana es: ¿cuánto crees que mide el gato más pequeño del mundo? Bienvenidos a Aula 47.